Hola, ¿qué tal amigos? Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios, porque Él vive y reina para siempre. Y por su gracia es que estamos listos para compartirles otro video tutorial que hemos titulado El ayuno que le agrada a Dios en tan solamente 10 pasos. Así que con eso dicho, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver cuál es la primera reforma que debe de hacer el pueblo de Israel de acuerdo a la inspiración divina. Y la base bíblica está en Isaías 58, versículo 3, que dice así: ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: He aquí que en el día de vuestro ayuno. Porque la primera reforma que debe de hacer el pueblo verdadero de Dios tiene que ver en cuanto a la manera, a la forma en la cual practican el ayuno. Con eso claro, vamos a continuar con el paso número 2, donde queremos ver ¿cuál es la otra reforma que también debe de implementar el pueblo de Israel? Y la base bíblica está en Isaías 58, versículo 13, que dice así: Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice lo siguiente: si retrajeres del día de reposo, porque la otra reforma que es fundamental que se implemente dentro del pueblo verdadero de Dios tiene que ver con la manera y con la forma como guardan el día de reposo. Por lo tanto, la primera reforma tiene que ver con la manera en que practican el ayuno y la segunda reforma tiene que ver con la manera en la que guardan el día de reposo. Con eso en mente, vamos a continuar con el paso número 3, donde queremos ver cuál es el pecado que comete el pueblo de Israel en ambos días que amerita con urgencia una doble reforma. Y la base bíblica está en Isaías 58, versículo 3 e Isaías 58, versículo 13, que dicen así: ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. En el primer versículo encontramos una declaración muy relevante, donde dice: He aquí que en el día de vuestro ayuno, y aquí viene la parte pecaminosa, buscáis vuestro propio gusto. Es decir, en el día que practican el ayuno,
lo hacen con la motivación de buscar su propio gusto, de buscar su propio bienestar, de buscar su propia voluntad. Es un ayuno motivado por el egoísmo. Por otro lado, el segundo versículo nos dice lo siguiente: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Esto significa que el pecado que practicaban al guardar el día de reposo aparece en la última parte de lo que leímos, de hacer tu voluntad. Aunque el día santo es de Jehová, ellos no hacen la voluntad de Jehová, sino que hacen su propia voluntad. Y eso implica que guardan el día de reposo motivados por egoísmo, al igual como practican el ayuno motivado por el pecado del egoísmo. Por lo tanto, podemos concluir que el pecado que comete el pueblo de Israel en ambos días, tanto el día de ayuno como el día de reposo, que amerita con urgencia una doble reforma, es el pecado del egoísmo. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Muy bien. Sigamos pues con el paso número 4, donde queremos ver cuáles son algunas de las prácticas que tiene el pueblo de Israel en el día de ayuno para alimentar su ego. Y la base bíblica está en Isaías 58, versículo 4, que dice así: He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. En primer lugar, quiero que miremos la parte del texto que dice así: He aquí que para contiendas y debates ayunáis. Eso significa que una de las prácticas que tiene el pueblo de Israel en el día de ayuno con el fin de alimentar su ego es reunirse con el fin de contender y debatir sobre asuntos teológicos, sobre doctrinas bíblicas, para ver quién de ellos sabe más y quién de ellos tiene la razón. Además de eso, el texto nos dice: He aquí que ayunáis para herir inicuamente. Esto nos permite entender que en el día de ayuno, los integrantes del pueblo de Dios se reúnen con el fin no solamente de contender y de debatir asuntos teológicos, sino que también aprovechan para herir, para dañar, para lastimar la imagen y la reputación de sus hermanos en conversaciones chismosas y conversaciones inicuas. Y este tipo de prácticas, de acuerdo al versículo, es lo que hace que la voz de estos individuos no sea oída en el cielo. De hecho, el texto dice: no ayunéis como hoy, no practiques estas cosas como lo haces hoy, pero el pueblo lo sigue haciendo porque de esta manera alimentan su ego. Con esto claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 5, donde queremos ver en qué sentido podemos concluir que el pueblo de Israel no aprende de los errores de sus antepasados. Y la base bíblica está en Isaías 58, versículo 5, que dice así: Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco,
y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Quiero que notemos que en el versículo aparecen dos preguntas muy importantes. En primer lugar, el texto dice: ¿es tal el ayuno que yo escogí? En otras palabras, Jehová está preguntándole a su pueblo: ¿es este el tipo de ayuno que yo escogí, el tipo de ayuno que yo les ordené? Por otro lado, la otra pregunta dice lo siguiente: ¿llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Es decir, a pesar de que este no es el ayuno que yo escogí, a pesar de que este no es el ayuno que yo les ordené, ¿será que ustedes se van a atrever presuntuosamente a presentarme este ayuno como día agradable a Jehová cuando saben claramente que esto no es lo que yo escogí? Es evidente que el pueblo de Israel del tiempo del fin no ha aprendido de los errores de sus antepasados, porque de igual manera Caín se atrevió a presentarle una ofrenda a Jehová que Jehová no le pidió. El pueblo de Israel de antaño hizo un becerro de oro para ofrecerle una fiesta a Jehová, y obviamente Jehová eso nunca lo pidió. Y en el caso de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú presentaron fuego extraño en el santuario de Jehová, el cual Jehová no les ordenó. Por eso podemos concluir que el pueblo de Israel del tiempo del fin no ha aprendido nada de los errores de sus antepasados, porque hoy en día le seguimos ofreciendo un ayuno a Jehová que es fuego extraño. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Con eso dicho, permítame avanzar ahora con el paso número 6, donde queremos ver en qué deben de estar concentrados los del pueblo de Israel que ayunan para la honra y la gloria de Dios. Y la base bíblica está en Isaías 58, versículos 6 y 7, que dicen así: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Quiero que notemos que en este contexto queda evidente que el ayuno que practica el pueblo es muy diferente al ayuno que escogió Jehová y al ayuno que nos ordenó claramente en su santa palabra. Porque el texto 6 dice así: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Es decir, ¿no es más bien el ayuno que yo les mandé, que ustedes debían de ocuparse de las necesidades de su prójimo? Si miramos con cuidado el versículo 6 y el versículo 7, describe una serie de circunstancias en las cuales Jehová espera que su iglesia aquí en la tierra se involucre para hacer bendición a su prójimo, sirviéndoles con el amor de Cristo, ya sea soltando las cargas de opresión, ya sea partiendo su pan con el hambriento,
ya sea vistiendo al desnudo, cualquiera que sea el escenario, Jehová ha dejado a su pueblo aquí en la tierra para que practique el verdadero ayuno que Él nos mandó. Y ese ayuno simplemente es abstenernos de pensar en nosotros para dedicarnos a hacer bendición a nuestro prójimo. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Perfecto. Así que avancemos ahora con el paso número 7, donde queremos ver qué es lo que Dios no ha logrado por la falta de las obras de beneficencia de su iglesia aquí en la tierra. Y la base bíblica está en Isaías 58, versículos 8 y 10, que dicen así: Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Miremos en primer lugar lo que dice el versículo 8. Entonces nacerá tu luz como el alba, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Es importante recordar que si nosotros practicamos el ayuno que Jehová nos escogió y que Jehová nos ordenó, haciendo buenas obras a los necesitados, siendo de bendición a los pobres y a los hambrientos, entonces nacerá nuestra luz como el alba. Entonces los seres humanos verán la gloria de Jehová, porque Cristo dice en su palabra: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sin embargo, el versículo 10 agrega: si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que lo que Dios no ha logrado por la falta de las obras de beneficencia de su iglesia aquí en la tierra es iluminar el planeta con la gloria de Jehová. De hecho, el mundo está en tinieblas porque las buenas obras que traen luz delante de los hombres no están siendo practicadas por la iglesia. Y obviamente, de acuerdo al versículo 10, al no practicar las buenas obras, al no hacer obras de beneficencia, aún la iglesia se encuentra en oscuridad. Con esto dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 8, donde queremos ver ¿cuál debería de ser la prioridad del pueblo de Israel si viviera para honrar a Cristo como el Creador y el Señor del sábado? Y la base bíblica está en Isaías 58 y el versículo 12, que dice así: Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Quiero que miremos lo que dice el texto en el segundo renglón. Y serás llamado reparador de portillos. En este contexto, de acuerdo a los siguientes versículos, el 13 y el 14, el portillo es una referencia
al cuarto mandamiento de la santa ley de Dios, el día de reposo sábado, que el hombre de pecado, el hijo de perdición, la gran ramera, el misterio de la iniquidad, el cuerno pequeño, el papado, ha sacado de la vista de la humanidad. Y al sacar ese mandamiento de la santa ley de Dios, ha dejado un portillo que la iglesia verdadera debe de reparar. De hecho, el texto también nos dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. Porque a lo largo de las generaciones, el papado se ha encargado de arruinar delante de los hombres la verdadera imagen del santo sábado. Y por eso, los que conocen la verdad, los que conocen el mensaje de los tres ángeles, deben de tener como prioridad vivir para honrar a Cristo como su Creador y para honrarlo como el Señor del sábado. Y la manera de hacerlo es practicando el ayuno que Cristo escogió, el ayuno de las obras de beneficencia, las obras de amor al prójimo en el día que Cristo santificó. Porque al hacer esto, le estaremos dando la oportunidad a los seres humanos para que vean la hermosa armonía y la relación que existe entre Cristo el gran Creador y Cristo el Señor del sábado, exaltando y reparando la imagen del santo sábado, haciendo las obras de Cristo en el día del Señor. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Así que, teniendo eso claro, vamos a continuar con el paso número 9, donde queremos ver cuál es uno de los beneficios que obtendría el pueblo de Israel si practicaran el ayuno que Dios escogió en el día que Jehová santificó. Y la base bíblica está en Isaías 58, versículos 13 y 14, que dicen así: Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Quiero que miremos en primera instancia lo que dice el versículo 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie. Luego el texto menciona: no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Esto significa que debemos dejar de guardar el día de reposo de una forma egoísta, pensando solo en nosotros. Y si hacemos la voluntad de Jehová, guardando el día de reposo para hacer bendición a nuestro prójimo, practicando el ayuno que Jehová escogió, haciendo obras de beneficencia, haciendo obras de caridad, el versículo 14 nos dice que entonces Jehová cumplirá su promesa y nos deleitaremos en Jehová, porque nos hará subir sobre las alturas de la tierra. Eso significa que uno de los beneficios que obtendríamos como pueblo
como iglesia de Dios aquí en la tierra, si practicáramos el ayuno que Dios escogió en el día que Jehová santificó, que es el santo sábado, es que Jehová nos exaltaría sobre las alturas de la tierra, dejaríamos de ser cola y empezaríamos como pueblo a ser cabeza. Con esto claro, estamos listos para finalizar con el paso número 10, donde queremos ver cuál es el pecado y la rebelión que se practica en Israel, que los siervos de Dios deben de proclamar a voz de trompeta. Y la base bíblica está en Isaías 58, versículo 1, que dice así: Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. En primer lugar, vamos a enfocarnos en el texto donde dice: clama a voz en cuello y anuncia a la casa de Jacob su pecado. Porque en realidad el pecado que los siervos de Dios deben de proclamar a voz de trompeta es el pecado de desatender las necesidades de nuestro prójimo, el pecado de vivir una vida egoísta, una vida que rechaza el verdadero ayuno que Jehová escogió, que es abstenernos de pensar en nosotros mismos para vivir de manera que seamos bendición sirviendo a nuestro prójimo. Por otro lado, el texto dice: clama a voz en cuello y anuncia a mi pueblo su rebelión. Porque en este contexto, la rebelión que está practicando el pueblo tiene que ver con la forma egoísta en la cual guardan el santo sábado, buscando hacer su voluntad y rechazando cumplir con la voluntad de Jehová. Por esa razón es que el mundo cristiano y el mundo secular no ha logrado ver la belleza y la delicia que hay en el santo sábado. No han logrado ver a Cristo, el gran creador, conectado con el Cristo que es el Señor del sábado, porque la forma en la cual lo guardamos, los que profesamos ser el pueblo verdadero, es una forma rebelde. Así que, a manera de resumen, el pecado que debemos declamar los siervos de Jehová es el pecado de desatender las necesidades de nuestro prójimo, y la rebelión que debemos declamar los siervos de Jehová es la rebelión de guardar el sábado incorrectamente, dándole una mala imagen al mundo secular y al mundo cristiano de Cristo y su santo sábado. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que, teniendo esos 10 pasos claros, quiero invitarle a que hagamos un breve repaso para mantener los conceptos claros en nuestra memoria, donde nosotros vimos que la primera reforma que debemos de implementar tiene que ver con la manera en la cual practicamos el día de ayuno. Por otro lado, vimos que es muy importante también implementar otra reforma, pero en el contexto de la manera de guardar el santo sábado. Otro punto importante que estudiamos fue que tanto en el día de ayuno como en el día de reposo estamos cometiendo un terrible pecado, que es que lo estamos haciendo
motivados por el egoísmo. Inclusive, nosotros vimos que algunas de las prácticas que tenemos en el día de ayuno para alimentar el ego tiene que ver con contiendas, con debates y con herir a nuestro prójimo con conversaciones y declaraciones injustas, denigrantes, humillantes, inicuas, con el fin de lastimar su reputación, su imagen y su buen nombre. Por otro lado, nosotros vimos que no hemos aprendido de los errores de nuestros antepasados porque le estamos ofreciendo a Jehová un día de ayuno que Él no nos pidió. Y ese error cae en la categoría de ofrecerle a Jehová un ayuno que es fuego extraño. Por otro lado, nosotros vimos que todos los que amamos a Dios y queremos practicar el ayuno que Dios escogió, deberíamos de concentrarnos en ser bendición a nuestro prójimo, sirviendo a los necesitados. Por otro lado, nosotros vimos que la razón por la cual Jehová no ha logrado iluminar al mundo con su gloria y por ende el mundo se mantiene en tinieblas, al igual que está su iglesia en tinieblas, es simple y sencillamente porque la iglesia verdadera no está haciendo obras de beneficencia, no está haciendo obras de caridad para que alumbre delante de los hombres y que los hombres glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. De hecho, nosotros concluimos que si practicáramos el ayuno que Jehová escogió en el día que Cristo santificó, entonces Jehová nos exaltaría sobre las alturas de la tierra y dejaríamos de ser cola como pueblo, porque Jehová nos convertiría en cabeza. Y lo último que vimos fue que el pecado que los siervos de Dios deben de clamar a voz en cuello, a voz de trompeta, es el pecado de desatender las necesidades de los pobres. Y la rebelión que los siervos de Jehová deben de proclamar a voz de trompeta es la rebelión de desvirtuar el carácter de Cristo, desvirtuar la delicia del santo sábado al no practicar el ayuno que Jehová escogió y darle a los seres humanos la oportunidad de ver a Cristo glorificado en su santo día. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que, teniendo esos 10 pasos claros, quiero animarle en el nombre de Cristo Jesús a que nos pongamos en sus manos y que practiquemos el ayuno que Jehová escogió. Practiquemos la forma correcta de guardar el santo sábado de manera que muchas personas puedan ver la verdadera delicia que hay en el día del Señor. Y mientras tanto, quiero recordarle que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos para regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.